La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bien, venimos a la palabra. La carta de Pablo a los hermanos de Roma, capítulo 12, versículos 6 al 8, 3 versículos. Caminaremos en ello por un rato. ¿Lo leemos, por favor? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Este es un pasaje corto que resume lo que dice Pablo también en Efesios 4 acerca de las formas de servir al Señor que nos da el Espíritu Santo. También lo dice en 1 Corintios, capítulo 12, y luego lo menciona Pedro en su carta, la carta de la epístola de Pedro. En los versos anteriores, Pablo dice dos cosas que son importantes. Bueno, usted sabe, uno puede pasar horas, pero lo tengo que señalar. Uno, que seamos humildes. Que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Que piense de sí con cordura. Y luego, segundo, dice, todos somos parte de un cuerpo. Miembros de un cuerpo. Cuerpo que tiene distintas funciones. Y Pablo lo explica en 1 Corintios, el capítulo 14. Un cuerpo tiene pies, tiene manos, tiene ojos, tiene cara, tiene órganos invisibles, los órganos y el rostro visible, todo. Y todo tiene su justo lugar y su justa razón de ser. Y ninguno es más que el otro, aunque sea más visible que el otro. Todo tiene y encaja perfectamente para producir lo que es un ser humano. Y la maravilla es que en este ser humano more el Espíritu Santo. O sea que además de ser un hombre, una mujer, somos también morada del Dios maravilloso, invisible, y viene a morar y a transformar nuestra vida. Y siendo así, Pablo dice que en esta realidad de quienes somos, el Espíritu Santo reparte dones a cada miembro del cuerpo. Y esos dones no son propiedad de usted ni míos, sino que son ministerios o dones que Dios nos permite ejercitar para servir a los demás. Porque la palabra ministro no es un título. Y nadie puede agarrarse de eso para decir yo soy ministro tal y tal. No hay ninguna palabra mayúscula en el griego. Ministro quiere decir diácono, o viene de la palabra diácono, y el diácono es un servidor, así que un ministro es un servidor y sirve de distintas maneras. Así que, sí, podría decir aquí viene el servidor tal y tal, para servirnos en la palabra, para servirnos en la oración, para servirnos en una función de servicio, de fe. Es un servicio del Espíritu Santo. Pero el hecho es de que no hay ninguno en particular, sino que Él reparte sus dones a todos. Y aunque usted no lo haya concientizado aún en su vida, el Espíritu Santo en el tiempo le descubrirá cómo Él le usa a usted y en qué manera. Y son tan diversas las maneras. Así que tampoco se enjaulan en un templo,
Su servicio puede ser en la calle, en otra parte del mundo, en su trabajo. ¿Quién sabe cómo? Es un servicio de entrega en que Dios nos utiliza en el mundo donde usted es sal y luz entre la gente. Si sucede aquí, gloria al Señor, pero generalmente nuestro servicio como hombres y mujeres que conformamos el cuerpo de Cristo sucede fuera del templo, en nuestro andar y nuestro caminar. Así que Pablo nos da esta lista de 7 dones o expresiones de la gracia de Él, pero luego sigue inmediatamente con el sector más largo que lo encabeza con una frase: y que el amor suyo sea sin fingimiento. Eso es importantísimo porque no tenemos que aparentar nada, pero sí tenemos que demostrar que poco a poco se forma el carácter de Cristo, quien vino a amar a los demás. El carácter de Cristo se tiene que formar. De lo contrario, todo lo que usted hace en el nombre del Señor no se viene a ser más que un símbolo que retiñe, mucha bulla, porque la gente copia lo que ve en vez de lo que oye. Por eso el niño se parece tanto a su padre, aunque su padre no le gusta lo que ve en el niño, pero el niño simplemente está copiando al... A mí me mandaron una fotico de mi nietecito y está en el gimnasio con su papá levantando una mancuerna. ¿Está copiando a quién? Y tiene menos de 3 años y él está ahí. ¿Pero está copiando a quién? A papá. Así que primero, lo más importante al comenzar la vida cristiana no es lo que haces, pero eso viene a la vez, pero lo que fundamenta lo que hacemos tiene que ser nuestro carácter, y nuestro carácter tiene que ser moldeado por el Espíritu y por la palabra, porque el Señor está buscando devolvernos por su palabra y la acción la imagen y la semejanza de Cristo. Eso es el perfeccionamiento de los santos que habla Pablo en Filipenses, el capítulo 1. Y los santos no son algo especial sino usted y yo, porque el santo es simplemente el que ha sido separado ha decidido separarse del mundo que le rodea para ser parte del mundo de Dios. Ese es el santo. Así que usted quizás no sea tan santo, pero usted es santo. Así que dígalo conmigo: yo soy un santo por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. Así que Él nos ha llamado y ha empezado la obra de la transformación, el perfeccionamiento de nuestra vida, y allí es donde puede uno con mucha humildad servir al Señor, porque en el lugar de servicio todos somos iguales, con distintas responsabilidades o funciones repartidas soberanamente por Él, visibles o invisibles. Y eso lo tenemos que tener muy claramente. Entonces, voy a usar un cuadro distinto al del cuerpo. Usted va a un vivero y hay todos unos potecitos de tierra. Pero ¿qué es lo que usted sabe? Que en la tierra o hay una semillita o hay una estaquita. Es la misma tierra, las semillitas invisibles, o la estaquita que ha sido podada para hacer un rosal o lo que fuese, y hasta ahí. Pero cuando empieza a desarrollarse,
salen una infinidad de tipos de matas, de árboles, de frutales, miles de cosas que empiezan a nacer de ese mismo lugar. O sea que el vivero, que usted entra allí, y a mí me gusta, de vez en cuando yo entro y le doy la vuelta al vivero para ver las matas, las flores, los frutales, todo lo que está creciendo allí, y uno se maravilla de que todo esto es tan vasto y tan distinto bajo un mismo techo que es el vivero. ¿Cómo habría sido el jardín de Edén, donde Adán fue puesto allí para administrar el jardín? Y el jardín estaba lleno de plantas y flores y frutales y árboles que tenían distintas funciones, pero funciones sumamente importantes para el ser humano, porque sin el vivero o el mundo ecológico usted se moriría, porque no tendría oxígeno, no tendría agua por debajo, porque los árboles también ayudan con todo el proceso hidropónico y de la vida. Así que todo esto va íntimamente conectado, pero en el vivero hay toda clase de, y la iglesia es un vivero, punto, es un vivero. Y la iglesia es un lugar donde venimos a crecer, nos encontramos con el Señor, Él nos regenera, nos hace de nuevo, y comenzamos como chipilines, bebecitos en la fe. Y por eso, como usted y yo comenzamos, yo hace años y usted ahora, usted entra en el Centro de Formación Ministerial, el CFM, y hay un nivel que se llama introductorio, porque está comenzando. Tienes que tomar ese introductorio porque vas a tomar una decisión pública de fe en el bautismo en agua. Tienes que entender lo que está pasando. No son así rapidito. Tengo que llegar a entender, ok, yo entiendo que me estoy identificando y comprometiendo con seguir al Señor, y lo voy a decir públicamente con mi bautismo, porque voy a decir, en la vida anterior acabó y empezó mi vida nueva en Cristo. Después hay intermedio, después está el avanzado. Y vamos creciendo y creciendo y creciendo poco a poco. Tomo algo más, tomo el discipulado de José Gregorio y voy creciendo por allí, o tomo Escuela Internacional Ministerio y voy creciendo por allí, y mientras tanto me estoy encontrando con un gentío de personas distintas aquí en la iglesia. Distintas formas de ser, distintas clases sociales, distintas situaciones personales, algunos que han venido de una vida muy ruda, otros que han venido de una vida muy elegante, pero toditos pecadores que se rindieron ante el Señor y fueron perdonados de sus pecados y están empezando de cero. ¿Ok? Todos empezamos de cero. A mí no me importa si usted viene de la Lagunita o si usted viene del barrio Kennedy, si usted viene del interior o viene de la propia capital, o si usted vive en el Galipán. Todos empezamos de cero y nacemos y empezamos nuestro desarrollo. En ese desarrollo de nuestro carácter aprendemos cosas que se nos enseñan. Y voy entendiendo, voy comprendiendo. En el proceso de 3, 4, 5 años, Jesús nos soltó a sus discípulos, con quien andaba 24 horas del día por 3 años, dormía con ellos, comía con ellos, hacía los milagros con ellos, les enseñaba a ellos. 3 años, seminario intenso. ¿Okay? Entonces que los soltó, pero no los soltó sin la presencia del Espíritu Santo. Y empezó el desarrollo, empezó el crecimiento. Y poco a poco empezaron a encontrar el área en que el Señor podría utilizarle. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120. Y eso dentro de un ratico se convirtieron en 3,000. Después toda la ciudad se alborotó. Y después empezaron a dispersarse por todas partes. Y cada uno tenía alguna gracia de Dios. Y las gracias son tan diversas, así que eso no le pertenece a un clero especial, olvídelo.
No hay clero especial. A mí no me importa si tiene sotana, no tiene sotana, si tiene una cruz, si no tiene una cruz. No hay clero. Hay hombres y mujeres redimidas por la sangre de Cristo que Dios usa sobrenaturalmente o maravillosamente con la palabra y con el Espíritu. Y cada uno va encontrando su espacio, su lugar. Aleluya. El problema de clero, y ahora no estoy hablando de la Iglesia Católica Romana porque estamos hablando de mucho clero que hay, viene de cuando en la historia Constantino hizo que todos los pastores eran parte también del proceso de gobierno y se les hizo gobierno y mandaban. Eso poco a poco se fue derritiendo y poco a poco entramos en un proceso de aceptación mutua, que la ley no es fulano, la ley es la palabra de Dios o la ley de las naciones, etcétera, y empezamos a entendernos como personas que encontramos un lugar de servicio y de trabajo en la vida del ser humano, en la sociedad humana, y cada uno va descubriendo o haciendo su camino y depende de uno, pero vengamos a la propia. Entonces la formación de nuestro carácter, de eso se va a hablar, y en medio de todo eso alguna forma en que Dios nos utiliza, y Pablo nos da entonces 7 palabras aquí que abarcan muy bien las otras listas, pero ahorita simplemente nos atenemos a las 7 palabras que Pablo nos da, y es posible que usted se encuentre allí, o puede ser que usted se encuentre, como lo dice Pablo en 1 Corintios, hacedores de milagros, de sanidades y todo lo demás, o lo que se encuentra en Éfeso, el apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Por ahí vamos. Pero el apóstol es mero no es mero. Los apóstoles son importantes porque son los misioneros. No los misioneros que hacen carpintería, sino los misioneros son los que abren el camino para otros. Un apostolado, nadie se atrevió a hacer eso. Cuando yo empecé en el 70, la hermana Elda Liscano fue una de las primeritas que hacía hogares para niñas abandonadas. Ella hizo y después todo el mundo empezó a hacer, oye, se le prendió el bombillo, yo también puedo hacer un hogar o centro de rehabilitación. Son apostolados que como que abren el surco y uno se da cuenta pero eso es como una misión que Dios le da, y por eso misionero es lo mismo, apóstol y misionero es lo mismo, siempre y cuando la misión sea uno que como abre las posibilidades para que los demás se den cuenta cómo Dios los puede usar también, etcétera. Y después empiezan los demás ministerios. Pero vengamos a lo que dice Pablo ahora en el versículo 6. Somos parte de un cuerpo. Ahora puede ser que hoy usted descubra algo o dentro de la próxima vez descubra otra cosa y usted, yo no me daba cuenta de cómo Dios, desde que yo vine a los pies de Cristo, a mí me daban ganas de hacer ciertas cosas, pero yo no sabía si eso era de Dios o no era de Dios. O empecé a hacer cosas que nunca la había hecho antes. Y ahora descubro que es una gracia de Dios. Todos descubrimos alguna gracia de Dios en nuestra vida en la medida que vamos creciendo y desarrollando y madurando en nuestra vida. Versículo 6, por favor. De manera que teniendo distintos dones, no es posesión, simplemente que está allí porque el Espíritu Santo te lo dio y te lo puede quitar también o te lo puede enfriar porque te portaste mal. Y te pone un momentico, vamos a corregir mientras que reconstruye su vida y puede seguir. No es así, es mío y por eso yo voy a hacer lo que me da la gana. Nada, los dones se usan en sujeción. Estamos sujetos los unos a los otros para que podamos cuidarnos, protegernos, animarnos, motivarnos, levantarnos cuando es un proceso de sujeción, que no es un control, pero sí es cuidado para servir y ayudarnos. Bien, de manera que teniendo distintos según la gracia que nos es dada, si el que de profecía úsese conforme a la medida de fe. Muy bien, profecía. Nos metemos con
don, esta gracia del Señor. La profecía no es dar una clase bíblica como la estoy dando yo ahorita. La profecía tampoco es predicar. Uno predica, elabora un mensaje, pero no es así. Predicar, eso, si uno toma en serio el predicar, uno se sienta y piensa lo que va a decir y organiza sus ideas. Y si no sabes mucho de la prédica, tómate un curso de homilética, tómate 2, tómate 3, léete todos los libros que tienen que ver con la prédica. La gente que predica, en otro lugar en la academia sería dar una conferencia. La prédica dentro del contexto cristiano es la prédica de la palabra del Señor, porque uno investiga, uno escribe, uno piensa, uno ora, uno organiza sus pensamientos, y eso en seminarios se llama homilética, o el Centro de Formación Ministerial, homilética. El arte de predicar. Bueno, ese arte de predicar hay que sumergirlo en oración, para que no sea simplemente algo que pasa de la mente suya a mi mente. Tiene que pasar por la mente de Dios y por el Espíritu Santo, pero es predicar. Vamos a predicar sobre la familia, vamos a predicar sobre los niños, vamos a predicar sobre la vida en la sociedad, vamos a predicar mensajes de salvación, vamos a predicar sobre el Espíritu Santo, vamos a predicar, prédicas. Y hay alguna gente que usted oye y dice, oye, este tremendo predicador me agarró porque estaba oyendo del Espíritu Santo. Entonces, la predicar no es profetizar. Profetizar es cuando uno habla una palabra muy particular de Dios que le llega a la otra persona. Por ejemplo, yo puedo estar aquí hablando, estoy exponiendo, explicando, abriendo la palabra, pero puede ser en medio de lo que yo digo salgan 3 frases tan particulares, tan ungidas, y usted dice, yo no oí lo demás de lo que dijo Samuel, pero esas 3 frases me llegaron y me atendieron mi problema que yo tenía. Entonces no es Samuel que dio una prédica, es el Espíritu Santo que ¿qué? Habló, es Dios que habló por medio de, es una palabra de Dios para alguien. Puede ser 3 frases, puede ser media hora, una palabra profética que Dios da, que Dios levanta a una persona y da un mensaje y todo el mundo está así. Y es Dios que está hablando y moviendo a todo el mundo, y cuando termina caen bajo la unción del Espíritu Santo. Pero es porque Dios habló, no yo, no fulano, ni mengano, sino alguien, Dios que habló a través de alguien en medio de. Eso es una gracia de Dios. Pablo lo resume en 3 frases. En 1 Corintios 14, 3, creo que es 3, que dice, la profecía es exhortar, consolar, edificar. Esas son las 3 palabras. Usted dice, esta persona está profetizando, vamos, edifica lo que dijo, o consoló, o exhortó. Vino esa palabra del Espíritu Santo y me movió el piso. No es predicar. Yo puedo hacer una prédica de exhortación, pero cuando es profecía no es mi prédica, es algo que Dios dijo en un momento dado bajo la unción del Espíritu Santo y le llegó a la persona. Pero eso quiere decir que la persona que está bajo esa inspiración del Espíritu Santo, una inspiración muy particular, esa persona viene de estar sumergido en la oración y usa la vida de la persona, pero Dios lo agarra ya y habló. Y puede ser que Dios le hable a usted y no le habló a más nadie, pero para usted fue una palabra del Espíritu Santo que le habló a usted, y usted dice, se me aclaró toda la duda que yo tenía. Yo no sé si Samuel o el predicador sabía lo que estaba diciendo, pero Dios me habló. Palabra profética.
Pedro lo dice de otra manera en Pedro, en un solo versículo. Vamos a ver cómo dice. Tenemos también que la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Como a una antorcha, la palabra viene como una antorcha que alumbra la oscuridad de mi mente. Yo estaba tan confundido, tan metido en una zozobra, tan indeciso, y la palabra vino como una antorcha que alumbró mi confusión hasta que se me esclareció todo y el lucero de la mañana salió en mi corazón. Usted puede estar en una conferencia en la calle, en alguna parte, y usted va allí como hombre o mujer de Dios, y el conferencista dijo algo, y ese conferencista estaba hablando de otra cosa, pero Dios me habló a través de él. Dios hablando directamente. Hace años yo estuve en Seoul, Corea, en una convención de las sociedades bíblicas, y una señora de las Filipinas, una doctora en antropología educacional, miles de cosas, una mujer de Dios que habló allí, y todos estábamos sentados porque era Dios durante una hora que nos estaba hablando. Y salimos y todo el mundo hizo lo que ustedes hicieron ahorita con el coro. Pero lo que hicieron con el coro era 1 minuto. Eso fue 20 minutos. Dios nos habló, Dios nos habló, Dios nos habló, Dios nos habló. Y no podíamos dejar de expresar cómo esa mujer nos movió a todos los que estábamos ahí. La palabra que viene de Dios. Usted dice, bueno, pero nunca se trata del futuro. Algunas veces Dios habla acerca del futuro, pero no es cada ratico. No hay maquinitas de profecías acerca del futuro. El plan de Dios está en la palabra. Y quizás Él quiere decirnos una palabra específica del momento o de lo que puede ocurrir. Y en medio de eso dije, esto va a ocurrir, pero no teman, yo estoy con vosotros. Y nos habla. Pero usted no tiene que estar corriendo de toda la gente que está profetizando por ahí, porque todos van a decir algo distinto y usted va a salir con una galleta mental. Tranquilo, tranquilo. Venga lo que venga, hay una realidad. Dios está contigo. Está contigo. Venga lo que venga. Dígase lo que se diga. Por allá en el año 1974, cuando hubo un derramamiento del Espíritu Santo entre la gente que no era evangélica, tremendo derramamiento, y estaban, prepárense, guarden comida, y etcétera, etcétera, porque ya vengo. Bueno, ese ya vengo lo dio la palabra del Señor hace 2000 años. Entonces la gente así como muy pastor, no queremos hablar en contra del Espíritu Santo, pero la comida se nos está echando a perder y no ha venido. Y de bueno, simplemente fue una palabra de Dios, el Señor va a venir, pero cómanse la comida, por favor. O regálenla a quien sea. Tenemos que siempre balancear la palabra, dejar que se confirme alguna cosa o no tomarla literalmente en el momento de 24 horas. Es el momento de Dios cuando va a ocurrir. Así que, pero nos puede decir algo. Yo tenía en el año 59, yo estaba saliendo de la casa del liceo donde estaba estudiando para llegar en Chicago, cerca de Chicago, a la casa de mi abuelita. Y entro por la puerta, Daniel entró por la puerta de atrás del jardín a jugar con el abuelo, y yo entré por la puerta de enfrente, y aquí estaba este grupo de damas orando, porque los miércoles oraban en la casa de mi abuelita. Y yo entro y me meten en el centro
me impone la mano y a mí muy poca gente me pone la mano a mí porque yo no sé lo que trae esa mano. Okay. Yo tengo mucho cuidado, eso que no ocurre, pero tengo cuidado que me ponen la mano. Y me metieron ahí y me pusieron la mano y me dieron una profecía. Yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Agarré un papelito, lo escribí rápidamente para que no se me olvidara, lo doblé y lo metí en la billetera y lo cargué por 5 o 6 años. Esa palabrita de 1 minuto me acompañó a mí, porque era una palabra de Dios para mí en ese momento durante 5 o 6 años, y ya yo estaba en paz. Si es profecía, que se use según la medida de fe. Ahora, los que hablan en el nombre del Señor alguna vez empiezan con mucho temor y poca fe. No sé si Dios está hablando, pero en la medida que Dios lo va usando, la medida de fe que va creciendo. Me atrevo a hablar un poco más y después otro poquito más, siempre que sea en el Señor, pero uno va desarrollando esa medida de fe para permitir que el Señor hable a través de uno cuando es el Señor que está hablando. Y eso lo confirma, por eso Pablo lo dice, cuando se profetiza, estén los ancianos de la iglesia para observar y evaluar si esa palabra viene o no de Dios. Por eso uno no anda corriendo con palabras por ahí. No, venga, ya va. Usted tiene una palabra de Dios para mí. Venga, vamos al círculo de los ancianos para que me lo digan el círculo de los ancianos. No, era para usted. Si no lo puede decir entre los otros, no, dígame. Okay. Son maneras de protegernos, de cuidarnos, etc. Vamos a no tengo más tiempo, pero vamos al segundo. Y si de servicio en servir. Hasta allí es el segundo, servir. Todos en la vida cristiana aprendemos a servir y nos dan ganas de servir. Eso es parte. Y debe ser algo natural el desear servir. Pero sucede, y la verdad es que sucede así, que hay algunas personas se desviven por servir. Porque es una gracia de Dios. Estoy disponible para lo que sea. Aquí está la escoba, hermano. Estoy ¿qué? Bueno, pero el don de servir es cuando usted encuentra una persona que está dispuesta a servir como sea. Si es barrer, si es limpiar, si es cargar maletas, si es visitar a un enfermo, si es ir para acá, ayudar a alguien que está necesitada, etcétera, etcétera. Es simplemente que le nace a uno. Por eso a mí me encanta. Los médicos tienen esta gracia de servir 24 horas al día, a menos que simplemente estén por la plata. Pero el médico genuino está allí. El que ama a Dios y es médico, lo que está allí. Las enfermeras, padres, madres, usted y yo, en el don del servicio, es una increíble acción de Dios en nuestra vida, en que nos deleitamos, nos encanta servir. Y no nos importa el cómo ni el dónde. Es que Dios nos pueda colocar para servirle. Y se encuentran posibilidades de servicio en todas partes, en todo lugar, en toda expresión. Obviamente ese servicio, que es otra forma de decir diácono, ese don de servicio, se puede transformar en una forma de ministrarle a los demás en algo, en comillas, especializado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo siento, yo deseo, hay un impulso en mí
de ir a tal y tal lugar y abrir una casa para gente abandonada. Vamos, estoy inventando. Y no se me quita, y estoy orando por eso. Y no tengo con qué, pero estoy poniéndole un vellón al Señor. Si me da un lugar donde yo pueda estar para servir, invitar a gente, o estar abierto a que llegue gente abandonada, yo creo que ese es el lugar donde Dios me quiere. Y te aseguro, 24 horas al día, 30 días de la semana, del mes, todo el año. Si lo eres, el Señor te va a dar otra gente. Si estás seguro de eso y lo empiezas, el Señor va a acercar a otra gente que te va a ayudar. ¿Crees que el Señor te va a proveer para la comida de esos abandonados que van a venir? Y que Dios les va a cambiar la vida. Y que podrán ser hombres y mujeres útiles en el servicio a Dios. ¿Estás dispuesto a que los ancianos oren por ti para confirmar lo que sientes ser el deseo del Señor? Sí, estoy dispuesto. Y si te dicen que no, entonces quizás por ahora no es de Dios. ¿Okay? Entonces se confirma un ¿qué? Una gracia del Espíritu que lo pone allí. Y hay paz además. ¿Ah? Y hay paz además. Y hay paz y lo va. Puede ser una casa para ancianos que todavía no lo tenemos. Y hay muchos ancianos en esta iglesia que necesitan saber quién los va a cuidar en su ancianidad. Y no lo tenemos. Estoy lanzando el anzuelo. Okay. Pero el problema, uno siempre tiene los peros, ¿no es? Los peros. La gente viene y deposita su ancianito allí y después le dicen a uno, nunca volvieron a verlos. ¿Estás dispuesto a eso? Puedes creer que el Señor te va a acompañar y te va a traer gente que te va a ayudar. Bueno, hay tantas cosas, hay tantos los ministerios entre los presos, servicios, la gente abandonada en sus casas y nadie les lleva nada, ninguna atención. Bueno, usted puede hacer la lista igual que yo, ¿okay? Pero esto es un don. Esta es una gracia de Dios. Me dejaron solo y nadie me ayuda. No, ya va, no te quejes. Ponlo ante el Señor. Ponlo ante el Señor. Se sabe que estás solo, pero hiciste una respuesta a un acto interno del Espíritu Santo que te llamaba a servir en humanamente ganas de servir, una manera de vivir sirviendo a los demás. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.